Bienvenidos un día más. Qué bonito poder tratar temas de la palabra de Dios juntos, conforme al corazón de Dios, aprendiendo, madurando, creciendo, examinándonos y también teniendo de semana en semana como un reto que llega a nuestra vida para obtener esas metas, esos propósitos de Dios. Hablábamos en la semana pasada de cómo vivir en gozo. Qué bendición nos ha dado el Señor, que como en un parto, si usted recuerda, y si no estuvo presente, pues yo se lo puedo decir, una mujer cuando tiene un embarazo, cuando va a dar a luz, tiene un sufrimiento, hay un dolor, hay una expectativa, pero esa expectativa dolorosa en principio se olvida todo dolor, se olvida toda pena cuando viene el fruto, cuando viene esa criatura que hace que la mujer se olvide totalmente de esas penurias, de esos dolorosos momentos, porque ha venido una nueva vida. Así es su vida y mi vida, así es lo que Dios nos quiere transmitir, que es la vida cristiana. Es una vida de sufrimiento, es una vida donde el grano de trigo tiene que caer a tierra y morir, es una vida donde tenemos que negarnos en la carne, es una vida donde tenemos que negarnos cada día a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Pero qué bonito el gozo que nos causa, el gozo de la salvación, el gozo del reconocimiento de que Dios ha sido nuestro Salvador, nos ha libertado, nos ha rescatado, y ahora somos en Cristo nuevas criaturas. Cuando alguien tiene que morir para dar fruto, cuando morimos a nuestro deseo, a nuestro capricho, cuando morimos a la tentación, pero así como dice el Levítico, que el aceite que tenía que ser destinado a las lámparas del tabernáculo tenía que ser hecho de aceitunas machacadas. Ese aceite de la aceituna machacada, ese aceite de la aceituna que su molla se presiona contra el hueso y se hace palanca. La unción de Dios, el mismo Cristo fue machacado por nuestros pecados en aquella cruz, y de él salió el ungido, de él salió el aceite que pudre los yugos en usted y en mí. Esa misma liberación que Cristo determinó para usted y para mí, también ahora, no lo olvide, está en nosotros el poder lograr el fruto del Espíritu. En Gálatas 5 nos dice la palabra que la carne y el espíritu se oponen entre sí, para que no hagamos lo que nosotros queremos. Y el fruto del espíritu, la consecuencia de no andar en la carne, de no seguir el consejo de la carne, es el amor, es el gozo. Gozo, lo que estamos hablando, el gozo del Señor, el amor, el gozo. Una persona que trabajó en una almazara me contaba antiguamente que se ponía una capa de aceitunas y una capa como de esparto, de un telar, después una capa de aceitunas y otra de esparto, y entonces luego ponían una palanca metálica, iban girando, iban prensando la aceituna. Getsemaní viene de lugar de prensa, lugar de extracción de aceite. Allí donde estaba Jesucristo en el Getsemaní, estabas saliendo de Cristo. En ese cargar el pecado de la humanidad, Cristo estaba llevando a cabo una obra preciosa, más allá de lo que podemos entender. No solo fueron unos clavos, no solo fue un momento difícil, es que cargó el pecado de la humanidad, y eso trajo una opresión sobre él que no podemos entender. Cuando nosotros, usted y yo, también somos oprimidos porque no queremos el deseo de nuestra carne, porque luchamos contra la carne, porque tomamos la palabra de Dios y con la palabra de Dios batimos, combatimos y luchamos para hacer la voluntad del Padre. En ese instante de nosotros va a surgir ese aceite, vamos a ser prensados y vamos a salir ungidos, y el fruto del Espíritu va a brotar, ese amor, ese gozo, esa paz, esa fe, esa mansedumbre, esa templanza, ese dominio propio. Es posible. Nosotros sabemos que es posible. Por eso, en algo de lo que queremos traer con este tipo de mensajes del gozo del Señor, es que
El gozo del Señor no depende de circunstancias, no depende de si hay un maremoto, un terremoto o no, no depende de si tenemos una buena economía o no, no depende de si nuestra salud está bien o no, porque morir un día tenemos que morir y enfermar vamos a enfermar de una u otra manera. Si no enfermamos mejor, pero nosotros tenemos un gozo que nada tiene que ver, quiero que lo recuerde, nada tiene que ver con las circunstancias de alrededor, como vamos a estar viendo en la palabra. Permítame recordarle el ejemplo en Hechos 5 de nuestros hermanos y antecesores, Pedro, cuando fue encarcelado con Juan. Pedro y Juan fueron encarcelados, y en una cárcel, ¿quién puede terrenalmente o inteligentemente tener gozo? En una cárcel hay opresión, en una cárcel hay dificultad, en una cárcel no hay libertad. Sería más que suficiente cuando a una persona le meten en la cárcel para venirse abajo. Y déjeme decirle, las cárceles de entonces no son las de ahora, al menos en España. Una cárcel de ahora en España tienen sus canchas, tienen sus, a veces hasta piscinas, y si no, pues tienen sus bibliotecas, uno puede estudiar una carrera, tiene su medio climatización, tienen su comedor. Las cárceles de entonces era un lugar inhóspito, era un lugar terrible donde vivir, lleno de infecciones, de problemas, lleno de escaseces. Pero sin embargo, Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron intimidados. Dice la palabra de Dios que les amenazaron, que no podían hablar el nombre de Jesús. Y es interesante ver ahí en Hechos 5 como cuando ellos son, en el versículo 40, dice, y convinieron con él, llamando a los apóstoles después de azotarles por predicar la palabra de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Después de azotarlos, les intimaron, les intimidaron, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora bien, miren el resultado y cómo se comportaron estos dos apóstoles, que son un ejemplo para usted y para mí, para entender que el gozo no depende de las circunstancias. Ojo, el gozo del Señor. El gozo humano depende de las circunstancias. Si me va bien, yo me encuentro bien. Me dan trabajo, estoy gozoso. Las personas les toca la lotería y saltan, brincan y celebran, y dicen gracias a Dios. Y uno queda impactado diciendo, si nunca se acuerdan de Dios, pero bueno. Pero ese no es el gozo de Dios, ese es el gozo terrenal. Ese gozo deja un vacío, ese gozo es temporal, ese gozo es etéreo, es como el alcohol que se evapora, ese gozo desaparece. Ese no es el gozo que Dios nos da un gozo diferente, que no depende de circunstancias, sino que como es el gozo del Señor, depende de Dios. Y es maravilloso, mire usted el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Yo quiero que podamos entender, les habían encarcelado, privado la libertad, amenazado de no predicar y azotado. Con todo, ellos salieron gozosos. ¿Por qué ellos salieron gozosos? ¿Qué fue lo que hizo que estos apóstoles tuvieran gozo en momentos tan difíciles? ¿Cómo es posible que hubiera gozo? Porque ese gozo no era circunstancial. Ese gozo estaba basado en la palabra de Dios. Mire usted lo que dice a continuación. Gozosos de haber sido tenidos por dignos, por Dios que los tuvo por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En definitiva, el gozo que Pedro y Juan tenían no era otra cosa que, conociendo la voluntad del Señor, ellos habían pagado un precio. La aceituna entró en la prensa, entró en la almazara, la aceituna estaba siendo prensada, la carne estaba siendo machacada, pero al morir en la carne se extrae ese oro líquido que le llaman al aceite ahora por su gran precio, elevado precio. Y ahora Pedro y Juan se sienten gozosos porque saben que lo que ellos están viviendo no es circunstancial, sino eterno. El gozo del hombre, el gozo terrenal, el gozo del ser humano aquí en la tierra basado en circunstancias, es un gozo temporal. Le dan a uno un trabajo y se goza por un tiempo, pero a los 2 meses de, este trabajo no me gusta. Nace una criatura y hay un gozo tremendo, pero luego esos matrimonios se separan, se divorcian, no tienen al Señor. ¿Y ese gozo dónde quedó?
y martirizan a los hijos, los utilizan como arma arrojadiza. Es terrible lo que hace el ser humano, porque simplemente se divorcia y se llevan mal, y aquello que fue causa de gozo ahora lo utilizan para destrozarse la vida. Ese es el gozo circunstancial. Gozo por un momento, pero luego, ¿qué queda de ese gozo? El gozo del Señor es intemporal. El gozo del Señor es eterno. El gozo del Señor no es solo estar alegres, porque podemos estar con una enfermedad, en una prueba, en una tribulación, y podemos estar, como dice Pablo, angustiados, pero no estamos desesperados, estamos firmes. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el gozo del Señor. Es el gozo que no depende de nosotros, que somos humanos y podemos errar. El gozo del Señor depende de un Dios poderoso, de un Dios maravilloso y de un Dios fiel. Ese es el gozo del cual nosotros queremos estar saturados. Quiero leer en Romanos 14, 17, un importantísimo versículo. Recuérdelo, Romanos 14, 17. Nosotros, como usted sabe, si sigue este medio audiovisual, nosotros no queremos vivir una religión. Nosotros queremos vivir una relación con Cristo. Cuando hablamos de reino de Dios o reino de los cielos, no estamos hablando de una religión más. Esto no es una denominación. Esto no se trata de distinguir si es religión evangélica o religión... No se trata de una religión. Cualquier persona que tenga una comunión estrecha con el Señor, cualquier persona que acepta que Jesucristo sea el Rey de su vida y el Señor, porque muchos le aceptan como Salvador y otros le aceptan como algo idílico, por lo que mirar y emocionarse. Pero no, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es nuestro Señor. Cuando aceptamos que Jesús es nuestro Señor y por lo tanto nos sometemos a Él como dueño de nuestra vida, como el Kyrios. Kyrios es la palabra en griego que se utiliza para la palabra Señor. Jesucristo es el Señor, el Kyrios, y esa palabra significa dueño. Es decir, si usted ha aceptado a Jesucristo como el Kyrios de su vida, el dueño de su vida, nuestra vida ya no es nuestra, no nos pertenece, ahora es de Él. Y por lo tanto tenemos que hacer su voluntad, aunque nos duela, aunque no nos guste, pero la consecuencia de hacer su voluntad, como el parto de una mujer, es que el fruto va a ser gozo. El dolor del momento no es nada. Hay hermanos que están siendo apresados y martirizados al día de hoy, en Siria, por ejemplo, y en otros lugares. Y nosotros estamos viviendo una vida muy cómoda, pero también tenemos una persecución espiritual. Hoy el reto para esta semana, si lo quiere tomar así, es que usted y yo podamos de alguna manera, de alguna forma, llenarnos de la convicción de que si andamos en la voluntad del Señor vamos a tener ese gozo. Y mire lo que dice en Romanos 14 y 17, porque el reino de Dios, cuando Él reina, cuando Él domina, cuando Él señorea, cuando Él es el importante, no es la religión, porque la religión son los esfuerzos humanos para llegar a Dios, son ritos aprendidos, es una liturgia. Esto no es una forma de proceder, esto no son formas. Aquí nos dice la palabra el reino de Dios, cuando Jesucristo es nuestro dueño, cuando Él reina, cuando nuestra carne está sometida. Cometemos errores, por supuesto, pero sabemos reconocerlos, pedimos perdón, nos restauramos, Señor, perdóname, empezamos a hacer las cosas de otra manera. No hay problema, Dios conoce nuestra incapacidad. Pero cuando Él reina, cuando no somos tercos, cuando no somos totalmente cuadriculados, cuando nosotros nos dejamos moldear por el Señor, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, que es hacer la voluntad del Señor, paz y gozo en el Espíritu. Si usted se da cuenta, el Espíritu es lo eterno, la carne para nada aprovecha. Por lo tanto, el gozo del Señor es eterno. El reino de Dios, cuando el reino de Dios entra en nuestra vida, ahí hay justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¡Qué hermoso! ¿Usted no quiere vivir eso? ¿Sabe cuántas personas viven ansiosamente? ¿Sabe cuántas personas viven en un infierno en vida, en una prisión espiritual?
¿Sabe cuántas personas están perdiendo la vida por suicidios? Ayer mismo alguien me informaba, aquí en la región de Murcia, de una madre en una localidad murciana que se suicidó dejando varios hijos, de 18 y hasta 14 años. Son cosas terribles que están sucediendo, como una madre que ha sacado adelante su familia, como una madre que ha luchado por sus hijos, como una madre que ha dado todo. Y cuando tienes a sus hijos mayores, qué opresión tan grave puede estar influyendo en esa mente. Cuánta desprotección hay sin Cristo. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento tienen las personas que no tienen al Señor. Qué privilegio tenemos los que lo tenemos, pero tenemos que vivir en gozo, porque dijimos al principio, en el primer programa, que somos cartas abiertas, somos carteles publicitarios, somos el lugar donde los no creyentes deben de mirar y decir: yo quiero lo que tiene ese hombre, esa mujer, yo quiero lo que tienen esas personas, viven otra cosa. Hay personas que están padeciendo, sufriendo, indefensas. El enemigo los está amordazando. El enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Y usted y yo tenemos gozo, tenemos paz. Debemos de utilizarlo bien. El reino de los cielos, cuando viene Dios a nuestra vida y es nuestro dueño, es justicia, es paz, es gozo. Gozo en el espíritu. Posiblemente andemos en situaciones adversas, difíciles, claro que sí. Pablo las vivió, Cristo las vivió, Esteban lo vivió, pero el gozo del Señor estará con nosotros permanentemente. Quiero que vayamos a Juan 15, un pasaje maravilloso, precioso en Juan 15, después de hablarnos de la palabra de Dios, que si amamos al Señor, guardemos sus mandamientos, que aquel que le ama, su palabra guardará, de tal modo que está hablando de que Jesucristo sea el Kyrios, el dueño. Es lo mismo. Cuando en Juan 15 habla que separados de Él no podemos hacer nada, es que Él tiene que ser el Kyrios, el dueño de nuestra vida. Y entonces está diciendo que en eso es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto. Es decir, que andando nosotros en la voluntad de Dios, machacando, eliminando, negando nuestra carne, salga el fruto del Espíritu, el aceite, la prensa, el negarnos a nosotros mismos para traer la consecuencia del fruto del Espíritu, del aceite, la unción de Dios, el amor, el gozo, la paz. Y nos dice: si guardáis un mandamiento, versículo 10, permaneceréis en mi amor, así como yo los he guardado y permanezco en su amor. Y atención ahora, en Juan 15, versículo 11, estas cosas os he hablado, todo eso, en definitiva y resumen, que Jesús sea nuestro dueño, que sea nuestro Señor. Muchos predican solo Jesucristo como el Salvador. Es bonito, ¿quién no va a querer que le salve? Pero eso es consecuencia de que Él sea nuestro Señor. Si nuestra vida está sometida a su voluntad, si nuestra vida está bajo su cobertura, si Él es nuestro Rey, nuestro dueño, entonces es Salvador. Y dice: estas cosas os he hablado, que seamos obedientes, que Él sea nuestro dueño, para que mi gozo esté en vosotros. Su gozo, el gozo del Señor, esté en nosotros. No dependiendo de circunstancias, sino de su carácter infinito, su carácter soberano, su carácter atemporal, su carácter eterno. Dice la palabra de Dios: y vuestro gozo se ha cumplido. Esa palabra cumplido es fundamental. Cumplido quiere decir repleto, viene del griego pleró. Repleto, nuestro gozo quiere Dios que sea repleto, un vaso rebosante. Dios quiere que nuestro gozo sea total. Quiere decir también atiborrados de gozo. Que usted y yo estemos atiborrados, saturados, completos. Se utiliza también relleno, rellenados. Un gozo perfecto, un gozo terminado, acabado, al cabo, completo, cumplido. Qué bonito. Ese es el gozo que el Señor quiere para usted y para mí. Un gozo que nos mantenga
en la vida cristiana, en el propósito y en la misión que Dios nos ha encomendado. Y fíjese, yo quiero, antes de terminar, leer en 2 versiones de la palabra de Dios que nos aclara más este concepto, porque considero vital, de vital importancia que lo tengamos claro. Dice en la versión traducción del lenguaje actual, dice así, estamos en Juan 15:11, les digo todo esto, que tenemos que obedecer, que Él tiene que ser nuestro dueño, que separados de Él no podemos. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. ¿Cuántas veces, como he dicho, una persona que se suicida, triste, de verdad toca mi corazón, me imagino que el suyo también, se ve tan oprimida que en la desesperación no tiene una salida? Pero Jesucristo ha venido a traer vida y vida abundante y nos dice que quiere que seamos tan felices como Él. Ese es el corazón de Dios. Felicidad para la humanidad, paz, buenas nuevas, un nuevo tiempo, tiempo de restauración, tiempo de provisión, tiempo de bendición, tiempo de olvidar lo pasado, tiempo de volcarnos en el propósito y el plan de Dios. Porque nosotros somos, recuerde, carteles publicitarios donde otros pueden leer el amor de Cristo hacia la humanidad. Tenemos que reconciliar, ser portadores del mensaje reconciliador. Y dice que sean tan felices como yo. En Nueva Traducción Viviente dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así desbordarán de gozo. Yo no sé si usted puede comprender lo que es desbordar de gozo, pero imagine una bañera que va a bañar a su niño y se le olvida cerrar el grifo y cuando se da cuenta la bañera se desbordó y el cuarto de baño está medio inundado. Ahí hay unos posibles daños, obviamente, pero en el gozo del Señor no hay daño. Cuando una persona está repleta de gozo, atiborrada de gozo, es una persona que no solo tiene gozo para sí mismo o sí misma, sino tiene gozo para dar, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si tenemos el bolsillo vacío, no podemos compartir con nadie, económicamente hablando, pero si estamos llenos, podemos dar. Ese es el reto que les propongo. Vivamos esta semana bajo el dominio del Señor. Hagamos de Jesucristo nuestro Kyrios. Leamos la palabra cada día. Oremos para hacer su voluntad. Determinemos que Él, aunque nos duela, sea nuestro Kyrios, nuestro dueño. Alcancemos en esta semana el gozo del Señor, el gozo infinito, el gozo eterno. Les mando este reto con todo el cariño. La semana que viene seguiremos algún versículo más, pero les mando este reto para que tengamos una semana llena de gozo. Yo se lo sugiero, si no quédese con lo bueno, con la palabra, que es lo que hemos compartido. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos haga hombres y mujeres repletos de gozo. Padre, en el nombre de Jesús, es un tiempo en el que compartimos tu palabra y por lo tanto tu palabra es la que tiene el poder. No importa el instrumento ni la vasija, importa el contenido. Y tú dices que tú quieres que seamos tan felices como tú. Tú dices que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Tú nos hablas, Señor, que tú quieres nuestra felicidad, porque tenemos que anunciar al mundo que lo eterno es mejor que lo temporal y terrenal. Yo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús a toda persona que ha podido escuchar este mensaje y nos ponemos bajo tu señorío. Reconocemos que eres el Kyrios de nuestra vida y te proponemos, Señor, que nos ayudes, porque queremos proponernos también a nosotros mismos vivir en tu gozo a través de la obediencia, sacar y extraer de nosotros todo el aceite, todo el fruto del Espíritu, machacando, doblegando, negando nuestra carne para tener una semana en gozo y en victoria para tu gloria en el nombre de Jesús. Hazlo en toda la audiencia para tu gloria. Amén y amén. Y con esta oración y con el deseo de que usted tenga una semana en gozo, nos despedimos hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Dios le bendiga.